Un día como hoy, hace 41 años, 323 soldados argentinos fallecieron en una de las páginas más oscuras de nuestra historia. Fue para la guerra de Malvinas el golpe más duro. Estamos hablando del hundimiento del Ara Belgrano. Y de un tiempo a esta parte, Malvinas se sigue reconstruyendo. A partir del testimonio de sus protagonistas podemos seguir contando la historia. En este caso, un testimonio muy particular. Sí, el de una persona que estaba allí, que salvó milagrosamente su vida, pero él relata un hecho de, por ejemplo, cuando los intenta rescatar, y allí termina contando lo que ocurrió con el soldado Edgardo Prámparo, el riocuartense. Después de mucho tiempo la ciudad lo ha distinguido poniéndole su nombre a una calle, pero habla del momento en que él ve cómo se hunde la barca donde estaba Prámparo. 3 etapas, Marina. La etapa de las explosiones, un silencio, nadie hablaba, centenares de personas allá arriba, en la tripulación nadie decía nada, del espanto que los abrazaba. Después, tratar de huir del Belgrano que subía, y la tercera, y quizá hasta la peor de las pesadillas, tratar de salvarse en un mar helado, en unas barcazas muy precarias. Lo escuchamos. Nosotros, sin saberlo lógicamente en ese momento, muy bien, después con el tiempo uno va estudiando, va conociendo más la historia en detalle, pero en la madrugada del 2 de mayo nosotros estuvimos cubriendo lo que se llama puesto de combate. Lo que se esperaba era un ataque supuestamente de la aviación británica, y se estaba haciendo lo que después conocimos, era el movimiento de pinza, que era por el norte, iba a entrar el portaaviones con las fragatas, y por el sur nosotros con los destructores, para agarrar en medio a la flota británica. En ese momento estaríamos nosotros a unos 60 kilómetros del alcance de la flota británica, o sea que tendríamos los aviones muy cerca. Pero ¿qué pasa? Esa madrugada, cosa muy extraña en el Atlántico Sur, no hubo viento. El viento que necesita el portaaviones para poder despegar a través de la pista, los aviones necesitan viento de cola, y ese día no hubo el viento necesario. Entonces el ataque que se iba a hacer de pinzas se tuvo que volver hacia atrás. Y ahí nos llaman y bueno, tuvimos que ir a la posición donde estábamos antes, que es en la isla de los Estados, sin saber que lógicamente nos estaba siguiendo ya desde hacía un día el submarino Conqueror. Cuando estamos volviendo, a eso de las 10 de la mañana, se levanta el puesto de combate, estábamos siempre fuera de la zona de exclusión en ese momento, y aproximadamente a las 4 de la tarde, 4:01, es cuando pega el primer torpedo. Para que tengan una idea de cuál era la situación en ese momento sobre el crucero, del 100% de la dotación del barco, un tercio estaba en el puesto de combate, de guardia, otro tercio estaba haciendo las labores necesarias para el mantenimiento y el acondicionamiento del barco, mientras otro tercio era el que descansaba, y así se iban turnando las guardias. O sea que cuando pega el torpedo había un tercio solamente en el puesto de combate, de guardia mejor dicho, y los otros estaban descansando y merendando. Por eso fue tanto fallecido. Y a partir de ese momento, ¿qué? Bueno, cuando pega el primer torpedo que pega, que es el más destructivo y el que más daño nos causa realmente, es en popa, en la parte de atrás del crucero, que pega en la quilla, explota y va volando los distintos niveles o pisos que tiene el crucero. Entonces va explotando y va agarrando dormitorios, el comedor, la cantina, todos los lugares donde había muchísima gente en ese momento, muchísimos tripulantes. ¿Qué pasa? Al no poder salir la explosión,
porque se contuvo en la cubierta principal, cosa que quedó englobada, con el montaje de 40 milímetros quedó englobado, la explosión se fue hacia los laterales y corrió como una bola de fuego hacia popa y hacia proa, arrasando a todo aquello que estaba en el paso. Por eso la gran cantidad de quemados que hubo y la cantidad de muertos en ese lugar. La segunda explosión fueron segundos después, que pegan la proa. En la proa vuela directamente aproximadamente 15 metros de proa. Desaparece. Al desaparecer la proa, se libera la explosión. Por eso no se generó la misma cantidad de muertos que pasó en popa. Al liberarse la explosión, todo el fuego salió hacia el exterior. Y lo que se sintió, nosotros estábamos descansando en ese momento, yo no estaba de guardia, fue un golpe seco, brusco. Todas las camas que estaban enganchadas al techo del crucero con cadenas en filas de A3 se soltaron, las taquillas se cayeron también y se cortó inmediatamente la luz y fue como si se hubiese atascado en un banco de arena. El crucero quedó totalmente en silencio, un silencio sepulcral y oscuro, totalmente la oscuridad. Hubo unos minutos que no se sabía realmente qué había pasado y tardamos en reaccionar. Esos minutos que fueron, parece que realmente que fueron interminables. Y ahora tratar de ver que los demás compañeros estén bien en el dormitorio, que se les llamaba sollado, en el dormitorio, ver que estemos todos bien y poder salir y ver qué era lo que había pasado, porque hasta ese momento no sabíamos. Sabíamos que habíamos tenido un ataque, pero no sabíamos cuál era ni la magnitud ni qué era lo que nos había atacado. Después sí, nos enteramos que había sido un torpedo. A partir de allí, de ese paisaje desolador, tomás conciencia de lo que está ocurriendo. ¿Cómo sigue esto? Bueno, una vez que llegamos a cubierta principal, nosotros estábamos 3 cubiertas debajo. Por suerte la mayoría conocíamos más de 2 salidas de emergencia, porque tenemos que pensar que estaba totalmente a oscuras el buque. Bueno, salimos a cubierta y lo primero que hacemos es ir al puesto de abandono. Que es lo que se hacía en una cosa así. ¿Por qué? Y esto es muy importante de hacer recordar, porque como habíamos sido atacados en ese momento y el buque estaba totalmente a oscuras y sin energía motriz, sin nada por el estilo, estaban los que eran los bomberos, que se llamaba control de averías, trabajando para contener la inundación y apagar los fuegos que se estaban haciendo en el interior del buque. Entonces, uno se ponía en el puesto de abandono para no entorpecer el trabajo de estas personas. Bueno, por suerte en un momento el comandante no había tomado ninguna decisión, el buque detiene la escora es la inclinación que va teniendo el buque, pero después de unos minutos comienza nuevamente a escorarse. Con lo cual, a eso de las 16:20 aproximadamente, ordena arrojar las balsas. Todo fue muy tranquilo, el buque estaba inclinado, como salía mucha gente completamente petrolada de las cámaras bajas del interior del buque, y muchos quemados, lógicamente. En proa organizamos una especie de cadena humana para que pudieran pasar por atrás nuestros los heridos, porque al estar inclinada el buque y con el petróleo y el agua que subía, se podía resbalar y caer al agua. Entonces, bueno, toda esa maniobra se hizo y se trató de dar los primeros auxilios a todos los heridos como corresponde, ¿no? Pero a partir de allí casi que empieza otra batalla por la supervivencia, en el agua congelada, el frío, rescatar a los que estaban en el agua. ¿Cómo fue eso? Eso fue bastante como
distintas etapas, porque como dijo una vez el comandante Bonzo, dijo, si el torpedo hubiese pegado 2 metros o 10 metros más hacia un lado o hacia el otro, otros hubiesen sido los muertos. Acá era una cosa que realmente no sabíamos a quién le podía tocar. El primer ataque fue el torpedo, fue una circunstancia que ahí nos pudimos salvar. Después teníamos que afrontar el abandono y después tuvimos que afrontar las horas de la madrugada en las balsas. En mi caso, pude afrontar, por suerte, 27 horas aproximadamente. Pero hubo compañeros míos que tuvieron hasta 2 días en una balsa, hasta ser rescatados. Ahora, con el tema del abandono, cuando nosotros ya se nos ordena abandonar el buque, bueno, arrojamos todas las balsas, socorremos a todos los heridos para que vayan acompañados primero ellos con alguien que puedan subir, y una vez que ya está todo listo en prueba, decidimos con el teniente D'Amico, que era el jefe mío, nos tiramos bien sobre el techo de una balsa, pero con tan mala suerte que una ola nos tira contra la proa, que era donde había pegado el segundo torpedo, que estaba toda con los hierros retorcidos, y la balsa se revienta. Cuando la balsa se revienta, nos tiramos al agua, que fue caer, y como si millones y millones de alfileres se clavaran en el cuerpo, la sensación de contacto con el agua fría. Y todo esto pasó en minutos, porque en 5 minutos una persona se muere. Así que fue todo muy rápido, pero cuando uno empieza a contar, dice, no puede ser que todo esto haya pasado tan rápido. Y lamentablemente en la prueba también hay una balsa que se va llevando a través de la corriente, con muchos compañeros, que justamente eran los que abandonaban por prueba, que eran compañeros míos de la división primera, segunda y tercera. Y al pegar el segundo torpedo sobre la proa y volarla, que el ancla se cayó con la proa. Pero ¿qué pasa? Quedó suspendido a través de la cadena agarrada al motor que se llama cabrestante, que era lo que hacía subir y bajar el ancla. Cuando esa balsa se aproximó a ponerse debajo de esa posición del cabrestante, el cabrestante se suelta y cae arriba de ellos, llevándolos al fondo del mar. Eso fue uno de los momentos más terribles, ¿no? Porque ver eso no fue nada... o sea, fue realmente lo más dramático que a mí me ha tocado pasar en ese momento. Luego, bueno, pudimos nadar hacia una balsa. A todo esto, el teniente me ayudó a zafar de la pierna que tenía atrapada con la balsa. Pudimos nadar, ahí nos levanta otro compañero, y bueno, subimos y quedamos en posición fetal, porque no podíamos movernos por nuestros propios medios. Para levantarnos tuvieron que levantar un peso completamente muerto, porque nosotros no podíamos hacer nada. Y durante la noche se escuchaba la inclemencia del tiempo, cómo caía las olas sobre el techo de la balsa. Habíamos juntado un grupo de balsas que serían aproximadamente unas 7 balsas, pero con la tormenta que se levantó, pensemos que el agua estaba a una temperatura de 2 grados, de una sensación térmica de bajo cero, con viento de 100 kilómetros por hora, olas de 10 metros de altura que caían sobre el techo de la balsa. Entonces, tuvimos que soltar algunas balsas y quedamos unidos 3 balsas nada más. A la mañana, cuando amanece, pudimos vernos las caras, porque no sabíamos quiénes éramos realmente, quiénes estaban todos. En la balsa que era para 20, éramos 32 nosotros, y ahí supimos que en la balsa al lado había 18 personas y estaba haciendo agua, y en la otra balsa había 3 personas muertas que murieron de frío y también inundadas. Sí, bueno, eso fue más o menos todo el desarrollo de esa noche y la mañana, hasta que al mediodía aproximadamente
aparece un avión que es el que nos ve y da el aviso a los buques para que vengan a rescatarnos. Debe haber sido tremendo lo de ver los compañeros en el agua, ¿no? Sí, sobre todo tratar de ayudar y uno estando en esa condición de que recién nos habían levantado, escuchar que te llaman y no poder hacer nada porque estás imposibilitado, ¿no? Estás, como dije antes, estás en una posición fetal que no te permite mover, no te permite reaccionar. Estás entumecido, no podés moverte, ni siquiera balbucear. ¿Qué pensás hoy? ¿Qué pensaste hoy a las 4 de la tarde cuando sonó la sirena en tu pueblo? Y fue muy conmovedor realmente, muy conmovedor porque, y se los hice saber a los muchachos estos de los bomberos voluntarios de acá de Santa Teresita, se los hice saber porque le digo, justamente en este momento, hace 41 años atrás, los bomberos, que se llamaba Control de Averías, en el crucero General Belgrano, ustedes estaban trabajando en el interior del crucero rescatando y tratando de sofocar el fuego y rescatando compañeros. Así que este también es un homenaje para ellos.